Bienvenidos y paso a agradecerle, por supuesto, por estar aquí, sobre todo porque acaba de dar a luz a su segunda hija, que tiene apenas 3 meses. Sin embargo, está dispuesta a conversar y hablar de asuntos sumamente interesantes la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. Gracias por estar aquí, ministra. Muchas gracias, Juliana. La veo sonriente, la veo contenta. Bueno, los resultados han sido positivos, ¿no? Se ha hecho todo un análisis y se ha tomado como referencia una serie de cuadros que arrojan cifras que, claro, no estamos hablando de un 5% de reducción de pobreza, 7%, pero un 1,2%, que quiere decir que no se ha mantenido la situación tal cual y que tampoco estamos peor, que hemos mejorado, poco pero mejorado, alentador al menos. Así es, porque cuando hablamos quizás de números y se menciona si hay un punto más o un punto menos, en realidad lo que nos importa es que hay más de 285.000 peruanos y peruanas que han dejado de ser pobres. ¿Extrema pobreza? De pobres. Han dejado de ser pobres este último año y en lo que va del gobierno más de 1.200.000 peruanos y peruanas han dejado de ser pobres. En cuanto a extrema pobreza, efectivamente seguimos reduciendo extrema pobreza. Hemos bajado de 4,7 a 4,3. Eso básicamente significa que más de 107.000 peruanos y peruanas han dejado de ser extremo pobres. ¿Extremo pobres es sinónimo de indigencia, mendicidad? En realidad es casi, porque si miramos el promedio que tienen como ingreso es de 161 soles más o menos mensual. Por lo tanto, por ejemplo, los adultos mayores de pensión 65 a los que llegamos, que son extremo pobres, principalmente están viviendo en condiciones muy precarias. Muchas veces estaban alimentados por los vecinos, ¿sí?, al interior del país. Por lo tanto, estamos llegando a quienes más lo necesitan. Y lo que demuestran los datos y las estadísticas que ha publicado el INEI el día de hoy, y que lo ha hecho público en realidad, es que se ha reducido la pobreza principalmente en la sierra rural. En cuanto al ámbito en promedio nacional es 1,2, pero en lo que corresponde al ámbito rural son 2 puntos. Y en la sierra rural puntualmente hay una reducción importante, y hay un dato que también resulta importante, y es que se tiene demostrado y hay evidencia que con programas como Juntos y Pensión 65 de transferencias monetarias se contribuye a esta reducción de la pobreza. Básicamente le atribuye el hecho de haber mejorado en esta situación a estos 2 programas sociales, Juntos y Pensión 65. Además de FICE y de Beca 18. Nosotros tenemos, obviamente los datos acaban de salir, inmediatamente hemos hecho el análisis para los programas que tiene a cargo el Ministerio, que son Juntos y Pensión 65, y efectivamente vemos que hay un impacto, que efectivamente si no tuviésemos a Juntos y Pensión 65 no estaríamos en 22,7, sino en 24,2, igualmente que con extrema pobreza no estaríamos en 4,3, sino en 6%. Cabe señalar que como gobierno nos planteamos llegar al 5% de pobreza extrema, ya estamos en 4,3, y según lo señalado el día de hoy por el ministro Alonso Segura, además con información del Banco Mundial, el Banco Mundial identifica que un país que ya llegó al 3% de extrema pobreza podría decirse que se ha erradicado la extrema pobreza. 4,3% en estos primeros 4 años de gobierno. Algo Así que, por es. ejemplo, algunos pueden aplaudir, pero otros critican, como es el caso de Alan García, que a través de su cuenta Twitter, a ver si la tenemos, ha escrito: confirmado INEI, porque además, como lo decía la ministra hace un rato, esta es información dada por esta entidad. Ahora la pobreza solo se reduce 1% por año, y nuestro gobierno se redujo 4% anualmente. Hubo más inclusión. Sería bueno que sea más específico, Alan García, y dijera a qué gobierno se refiere, al primero o al segundo. Me imagino que al segundo, ¿no? Pero, en fin, ¿cómo lo toma usted? Bueno, a mí me parece que las buenas noticias, si pensamos como país, creo que deberían alegrarnos a todos. El hablar que 1.200.000 peruanos dejaron la pobreza en estos últimos 3 años, creo que son buenas noticias. Que más de 285.000 peruanos dejaron la situación de pobreza, son buenas noticias. En el caso de la pobreza extrema, que más de 107.000 peruanos dejaron de ser extremo pobres, son buenas noticias. Pero además,
Con relación a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, creo que es importante señalar que en este gobierno se ha trabajado y se viene trabajando con una estrategia llamada Incluir para Crecer, que es una estrategia integral, no solo con programas sociales, sino principalmente en un trabajo articulado de diferentes sectores, donde vemos además, y comparto con ustedes, otras buenas noticias. Y las buenas noticias que ha dado el INEI el día lunes, ¿sí?, ha sido que, por ejemplo, con relación a la cobertura de agua abastecida básicamente por red pública, en el ámbito rural hemos incrementado el acceso de 38.3 que lo recibimos en el año 2011 a 64.2. Entonces es un incremento importantísimo de acceso a agua de la población rural. Tenemos, por ejemplo, que en Amazonas el promedio nacional, por ejemplo, refleja que estamos en 85.8%, pero que Amazonas ya incrementó del 46.2 al 79.1. Ok, pero si hablamos de servicios básicos, como agua y desagüe, en Lima, por ejemplo, hay más de 1 millón de personas que todavía no cuentan con agua y que viven en condiciones prácticamente infrahumanas, porque no poder acceder a algo tan básico, valga la redundancia, como el agua, es vivir en condiciones paupérrimas, ¿no? Exactamente, nosotros en el promedio nacional tenemos que el 85.8% tiene cobertura de agua abastecida por red pública o pilón. Tenemos todavía que cubrir el 15% a nivel nacional, pero creo que sí es importante recalcar que aun cuando en Lima todavía tenemos tareas por hacer, se están haciendo. En el ámbito rural estábamos hablando de que teníamos solamente 1/3 de la población que tenía acceso a agua, y ahora, cuando comenzó el gobierno, 1 de cada 3 tenían acceso a agua. Ahora más de 2 tienen acceso a agua. ¿Y en cuanto a la electricidad? ¿En zonas rurales sobre todo? En cuanto a la electricidad, hemos incrementado también de manera importante. Lo recibimos en el 2011 en 64.2% y ahora estamos en 74.5%. Pero aquí señalar que la brecha con relación al promedio nacional, que está en 92.9%, se ha cortado. Ahora la brecha entre lo rural con lo nacional es de 18.4. En 3 años hemos incrementado en 10 puntos porcentuales la electricidad, principalmente en ámbito rural. De acuerdo, y hay muchos aspectos que uno podría decir, claro, de hecho le interesan y le podrían corresponder a su cartera, a la de Desarrollo e Inclusión Social, pero que no se pueden manejar o llevar a cabo o ejecutar individualmente porque necesitan de otros ministerios, como el de Transportes y Comunicaciones, como el de la Mujer, el de Economía, etcétera. El tema de las carreteras, ya que tanto se habla de inclusión social, qué bien nos haría tener vías mucho más modernas, mejores infraestructuras viales, para que el Perú también se pueda conectar de una manera mucho más rápida, sencilla, y que la gente que se encuentra en zonas rurales pueda trasladarse a las áreas urbanas y poder también moverse con los productos que ellos cosechan, en el caso de los agricultores, los ganaderos, con los animales que crían, para poder desarrollar un mecanismo mucho más dinámico en el mercado y así crecer todos y beneficiarnos todos. ¿Tienen ustedes algún tipo de comunicación ahora mismo, proyecto, estrategia con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Por ejemplo, ¿hay alguna partida para nuevas y mejores carreteras? Sí, claro que sí. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en estos 3 años de gobierno se ha duplicado la inversión en lo que es todo lo que es infraestructura de transporte. Creo que es importante señalar que hay inversión en caminos vecinales, en trocha, en caminos de herradura, en vías principales también que conectan las diferentes partes del país. ¿Por qué? Porque principalmente para desarrollar el interior del país se requiere que, por ejemplo, los productores, como tú lo has dicho, puedan sacar los productos. Entonces, si hay inversión, nosotros tenemos un trabajo articulado. Tenemos una prioridad de trabajar en ámbito rural como gobierno de inclusión social, pero no dejamos de ninguna manera la inversión. Por eso que este gobierno ha duplicado la inversión en infraestructura, principalmente en lo que es vías de acceso, que es tan importante. Lo que pasa es que desarrollo e inclusión social también tiene que ver con salud, con que la gente pueda acceder a un hospital y ser atendido y que haya una camilla destinada para esa mujer que vive en Huancabamba y que tiene que dar a luz o porque tiene que ser sometida a una cesárea de emergencia, y una persona que pueda ir a un colegio donde haya una pizarra, una carpeta y el techo no se caiga a pedazos. ¿Cómo va ese trabajo también con el Ministerio de Educación a través del ministro Saavedra, que creo que está haciendo las cosas bastante bien, con el Ministerio de Salud? Bueno, en el trabajo de articulación y articulado, en realidad y coordinado
Midis, tanto educación con salud, hay una relación estrecha. Por ejemplo, a nivel de educación inicial y primaria tenemos una estrategia conjunta que se llama Aprende Saludable, y es que los colegios a los que estamos llegando, por ejemplo, con alimentación escolar, también llega el Ministerio de Salud con principalmente un plan de salud escolar que desde el año pasado viene atendiendo a más de 2 millones de niños. ¿Qué es lo que hacen? Por primera vez en la historia llegan a la escuela, le hacen exámenes de sangre para saber si los niños tienen anemia o tienen obesidad. Si tienen anemia o obesidad, son referenciados al centro de salud que corresponde para ser tratados. Les hacen despistaje visual y les ponen anteojos, les ponen lentes de medida. Este año van a entrar principalmente con odontogramas para ver salud bucal. Entonces, estamos trabajando una estrategia integral donde se ha duplicado la inversión en educación, se está trabajando muchísimo para la mejora de la infraestructura. Seguro que vemos en las noticias escuelas que todavía les faltan techos, les faltan acondicionamiento, pero son décadas que se ha dejado de invertir en la educación, en la infraestructura educativa. Ministra, lo que me preocupa es qué va a pasar cuando no esté juntos, si es que mañana viene otro gobierno y decide, digamos, parar con estos proyectos sociales, pensión 65, y la gente deja de acceder a este bono económico que los ayuda a tener una mejor condición de vida. No se les dio la herramienta para trabajar y acceder a algo mejor para ellos y para su familia, sino plata tangible. Y esa no es una manera, digamos, de maquillar un poco la pobreza en sí para la foto y luego, claro, ¿regresamos a lo mismo? No, en el caso del programa Pensión 65 se transfieren 250 nuevos soles cada 2 meses a los adultos mayores en extrema pobreza. Son personas adultas mayores de 65 años, 85, 100 años. Tenemos más de 400 adultos mayores de más de 100 años. Entonces, al adulto mayor, en esas condiciones, lo que tenemos que darles es una mejor calidad de vida. Con pensión 65, y allí tenemos un análisis muy distinto a los hogares de juntos que vamos a entrar en un minuto. En el caso de pensión 65 se llega al adulto mayor que esté en extrema pobreza, no en pobreza, en extrema pobreza, que casi mendicidad, que en muchos casos los vecinos son los que le dejan la comida, que viven entre 2 maderitas, ¿no? Y que no tenían acceso a nada, y muchas veces ni siquiera DNI. ¿Y quién fiscaliza eso, ministra, de que realmente estos recursos, este dinero, estas partidas, lleguen a las personas que verdaderamente lo necesitan? Porque es imposible poder fiscalizar todo. En el Jaliguarma han habido muchísimos problemas en los últimos años, de eso vamos a hablar en un ratito. Y claro, parte porque hay mucha gente interesada que se mete, se involucra, se beneficia y no le importa realmente el proyecto, el plan, el trabajo social en sí. Bueno, en el caso de pensión 65, como en general en los programas sociales, tenemos un mecanismo de rendición de cuentas, y quien entra a fiscalizar anualmente, para comenzar, es la Contraloría. En este momento, por ejemplo, la Contraloría está haciendo exámenes tanto a pensión 65 como juntos, como lo hace todos los años, para identificar si efectivamente se está llegando como se tiene que llegar, si hay alguna denuncia vinculada con una acción no adecuada, digamos, o una gestión no adecuada. También cuando el Congreso toma conocimiento de alguna denuncia nos cita para rendir, pero internamente como ministerio y como programa se tienen herramientas de control. Se tiene un personal, se tiene un sistema a través de tecnologías de información que se levanta la información para verificar que se llegue al adulto mayor que realmente lo necesita. Le pregunto esto porque el exministro Luis Carranza, por ejemplo, ha dicho que estos proyectos, estos planes sociales, lo que tiene en realidad son fines políticos, electorales, que son utilizados para, digamos, vender la sensación de que todo está caminando mejor porque hay que alimentar la confianza en el electorado para ganarse un voto. Bueno, yo creo que, como lo dije en su momento, ¿no? El exministro Carranza, cuando ha afirmado ello, no ha estado informado. Si efectivamente identificara la realidad de los 450.000 adultos mayores que llegamos con pensión 65 y en las condiciones en las que viven, 150.000 adultos mayores que no tenían documento de identidad, por lo tanto no existieron toda su vida para el Estado peruano, no tenían acceso a servicios de salud, no tenían acceso a ningún servicio básico. Entonces yo creo que la mirada sería otra. Con relación al programa Juntos, el programa Juntos no es un programa que regale dinero.
Yo creo que ahí mucho se ha dicho últimamente que el programa Juntos es un programa asistencialista que regala dinero. No, el programa Juntos se transfieren 200 soles cada 2 meses, sí y solo sí la familia, es decir, la mamá o el papá, ¿sí? Cumple con enviar a sus niños a la escuela, si es que están en edad escolar de inicial, primaria y secundaria, o lleva a sus niños a sus controles de salud. ¿Por qué? Porque tenemos que priorizar a la infancia que nazca oportunamente y con buen peso, y para eso las madres tienen que ir a sus controles, y que los niños vayan a la escuela. Entonces, si ellos no los llevan a la escuela y no se confirma que están llevándolos a sus controles, no se transfiere. Eso es desarrollo de capital humano. Claro, es un premio. O sea, tú te comprometes a hacer un buen trabajo como mamá, a preocuparte porque tu hijo... No me parece mal, me parece súper bien. O sea, o asumes realmente las responsabilidades que te corresponden como papá o mamá de cuidarlo, llevarlo al pediatra para que pueda acceder a todas las vacunas, que pueda estudiar porque tiene derecho la criatura por sobre todas las cosas de hacer su inicial, su primaria, su secundaria, y allí nosotros les damos una manito con 200 soles cada 2 meses para los gastos que evidentemente tienen porque el dinero no les alcanza. Y que es mínimo. O sea, yo creo que pensar de que las familias peruanas en condición de pobreza se contentan con 200 soles al mes, creo que es subestimar y pensar que existe una gran cantidad de peruanos y peruanas que nos quieren salir adelante. Pero lo segundo es que efectivamente no nos quedamos solamente con un programa de transferencia monetaria condicionada, sino que hemos implementado para trabajar con las familias de Juntos un programa a través de Foncodes llamado Hakuwiñay, que es de generación de oportunidades económicas. Estas familias, por muy pobres que sean en zona altoandina, tienen por lo menos media hectárea, una parcelita, un huerto que les sirve para alimentarse. Lo que hacemos es llegar a estas familias a través de los yachachiks para mejora de vivienda, para darles información y capacidad en técnicas de riego, se hace concurso de negocios inclusivos y comienzan a tener mejoras en su desarrollo productivo, mejores cultivos, comienzan a vender, comienzan a recibir ingresos para que salgan de la pobreza de manera sostenible. Claro, el tema es que cuando hablamos de Juntos y cuando hablamos de Pensión 65, que son programas donde el Estado asiste con dinero en efectivo a estas familias, a estas personas necesitadas, es mucho más difícil corroborar, comprobar, tener la prueba de que algo malo sucedió en el camino. Pero cuando se trata de alimentos, por ejemplo, cuando se trata de una fiscalización que tiene que ser exhaustiva, como la avena que llega a los más pequeños, como el pescado que comen los niños en el colegio, allí sí se tiene que ser muy minucioso y han habido en realidad situaciones escandalosas que datan ya de hace varios años. Por ejemplo, en el 2013 me he tomado el trabajo de hacer un resumen. 70 alumnos de Huancayo intoxicados. En el mismo año, 100 niños en Huancayo también aparecieron síntomas de vómitos, náuseas, etcétera. En el mismo año, 2013, un niño de 5 años murió por consumir alimentos contaminados. El año pasado, 2014, 50 estudiantes en Cañete por el desayuno. También el año pasado, 16 escolares en Junín. O sea, ¿esto no los ha llevado a ustedes a replantearse la idea de darle de baja a este proyecto, a este plan social porque no funciona? Estás hablando de Jaliwarma. El año 2013 fue su primer año. Jaliwarma entró atendiendo a 2.600.000 niños y efectivamente cuando comenzamos la implementación de Jaliwarma se confió en que los proveedores iban a cumplir los contratos y lo que tuvimos fue contratos firmados para entregar determinados productos bebibles en vasos termosellados y lo que hacían es llevarlos en ollas o en baldes, que era lo que veíamos directamente en los medios. Yo quisiera mencionar que no hay ningún niño que haya muerto por Jaliwarma. Niño de 5 años? No hay ningún niño que haya muerto por Jaliwarma. En el año 2013, cada vez que un niño se enfermaba en la escuela, inmediatamente los medios comunicaban que era Jaliwarma. Pero reconoce y hace un mea culpa porque nosotros hemos reconocido permanentemente el que tenemos que mejorar y estamos mejorando. Y la muestra es, en el año 2013 tuvimos una serie de episodios de afectación a la salud de los niños. En el 2014 tuvimos 2 momentos de episodios. El primero fue el 21 de marzo, que efectivamente lo tuvimos en Cañete, en Pacarán, y el segundo episodio, que fue el más grande, que tuvimos en octubre en Chiclayo.
más de 138 niños que se enfermaron por conservas que estaban en mal estado, que habían falsificado los certificados. No hemos tenido más episodios. Este año hemos comenzado la atención. En estos 2 años, porque este es el tercer año de implementación de Jaliwarma para atender a más de 3.100.000 niños y diariamente 3,5 millones de raciones. No es un tema menor. No digo ni menosprecio cada dato, cada niño que se haya enfermado, y permanentemente hemos asumido y hemos lamentado esta situación y hemos sancionado y denunciado además. Claro, pero ¿en qué han quedado esas denuncias? Bueno, todas las denuncias las tenemos controladas, hemos hecho las denuncias al Ministerio Público, en algunos casos se ha hecho la denuncia desde el... Ustedes saben que uno denuncia al Ministerio Público porque es la forma como se imparte justicia en este país. El Ministerio Público hace una investigación y decide si denuncia o no ante el Poder Judicial. Tenemos algunas denuncias hechas ante el Poder Judicial y otras que se han archivado del Ministerio Público. Claro, lo que pasa es que en realidad año solamente se trata de la salud, Juliana, pero todo este año sí es importante. Este año sí es importante señalar, Jaliwarma es en su tercer año y no tenemos ninguna denuncia de afectación a la salud porque se han tomado todas las medidas. O sea, definitivamente señalar que Jaliwarma es un programa que no funciona y que no da resultados, no se acerca necesariamente a la realidad. El ministro Saavedra ha identificado claramente que parte de la mejora y de logros de educación también tiene una incidencia el programa Jaliwarma con la alimentación Claro, lo que pasa escolar. es que estamos hablando de la vida, de la salud, de las poblaciones más vulnerables, sobre todo, que son los niños. Yo creo que no se puede aceptar ni un solo caso, error, totalmente ni de un acuerdo, solo caso totalmente de acuerdo, intoxicación. así es. Porque, caramba, si estuviésemos hablando de sus hijos o de mi hija, en ningún evidentemente caso, lo primero que haríamos es no solamente denunciar al Estado, sino exigir el cierre de este proyecto, porque no se puede permitir, y menos que los pequeños sean conejillo de indias para, digamos, usarlos como una especie de plan piloto hasta que el programa funcione a la perfección. En ningún caso se ha tomado como conejillo de indias a los niños, en ningún caso. El programa Jaliwarma lo que hace es plantear la implementación de un derecho señalado en la Ley General de Educación. En ningún caso se ha aprobado, en ningún caso. Lo que sí efectivamente asumimos la responsabilidad es que en el primer y segundo año hemos ido implementando progresivamente los mecanismos de supervisión. Porque acá no se trata de que el programa y los funcionarios de Jaliwarma preparan los desayunos en las oficinas. Se contratan proveedores que ganan concursos y se comprometen a brindar una atención adecuada. Claro, y ustedes hace un rato, nosotros confiamos siempre en esos proveedores, pero no, si es que son ya ustedes, no es que ya no confiamos tanto, ya hemos implementado. Tienen que fiscalizar y estar allí en la cocina donde se preparan. Y es por eso que el año pasado la incidencia de afectación a la salud se redujo al mínimo. 2 casos en todo el año. ¿Por qué? Porque efectivamente implementamos un mecanismo de supervisión y este año hemos dado un salto mayor. No solamente un mecanismo de supervisión durante la implementación del contrato, sino cuando estaban en proceso de licitación y estábamos antes de firmar el contrato, porque ya había un ganador, íbamos a verificar antes de la firma si las plantas y los almacenes estaban adecuadamente y si era verdad todo lo que habían declarado en los documentos. Solo como dato. De 300, en el mes de febrero hicimos un corte y de más de 350 contratos que se iban a firmar con proveedores, cuando fuimos a las plantas, 80 habían mentido en sus documentos. Entonces también tenemos que trabajar en nuestro país por tener un empresariado, no todos, responsable, pero estamos implementando todos los mecanismos que han permitido este año hasta ahora, y esperamos que siga así, no tener ningún caso de afectación a la salud. Claro, seguramente uno espera contratar a personas que realmente cumplan con su palabra, que no mientan y que todo funcione a la perfección, pero hay alguien que se tiene que hacer responsable políticamente, como está pasando con el tema de los pañales. Nosotros estamos haciéndonos responsables y siempre nos hemos hecho responsables, y como ministra, que tengo 1 año y 2 meses en la cartera, he acudido a dar toda la información y hemos asumido con responsabilidad cuando ha sucedido algún daño o afectación a la salud. Este año, como repito, hasta el momento, y esperamos que así continúe, no tenemos ninguna afectación a la salud, porque los mecanismos de control
en Jaliguarmas están siendo absolutamente rigurosos desde el proceso de selección y durante la implementación. Bueno, y ese tema de los pañales no lo quiero dejar de lado porque, claro, pertenece, es un asunto que partió, se generó, esto se compró en la cartera de la mujer, pero todavía no se sabe si fue durante la gestión de Ana Jara o la de Carmen Omonte. Lo cierto es que las dos están enfrentadas y en el medio hay 1,5 millones de pañales que parece que se los comió la tierra. Bueno, ese es un tema que yo creo que ya tanto Ana como Carmen han dado cada una la información que corresponde, y me imagino que en el transcurso de las próximas semanas el tema debe estar aclarado, se estarán haciendo las investigaciones y esperamos que se aclare a la brevedad posible, porque efectivamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene un trabajo que hacer con la entrega de donaciones, porque atienden además en momentos de necesidad y de desastres. Entonces esperemos que pronto se aclare y que esta situación pase a la brevedad. Mientras tanto, ¿le van a dar el voto a Cateriano el próximo 27 de abril? Bueno, estamos esperando que así sea. Estamos trabajando muy duro, no hemos parado de trabajar y esperamos que el día lunes todo lo que Pedro vaya a presentar, obviamente en trabajo coordinado en todo el gabinete y él liderándolo, el Congreso lo reciba, lo acoja y obtengamos el voto de confianza para continuar trabajando como lo estamos haciendo diariamente. Muchas gracias, ministra, por haber venido. Un Muchísimas placer conversar gracias con usted. Y nos vamos a una pausa comercial y hablando de Congreso. Así que nada, bienvenidos y paso a agradecerle, por supuesto, por estar aquí, sobre todo porque acaba de dar a luz a su segunda hija, que tiene apenas 3 meses. Sin embargo, está dispuesta a conversar y hablar de asuntos sumamente interesantes la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. Gracias por estar aquí, ministra. Muchas gracias, Juliana. La veo sonriente, la veo contenta. Bueno, los resultados han sido positivos, ¿no? Se ha hecho todo un análisis y se ha tomado como referencia una serie de cuadros que arrojan cifras que, claro, no estamos hablando de un 5% de reducción de pobreza, 7%, pero un 1,2%, que quiere decir que no se ha mantenido la situación tal cual y que tampoco estamos peor, que hemos mejorado, poco pero mejorado, alentador al menos. Así es, porque cuando hablamos quizás de números y se menciona si hay un punto más o un punto menos, en realidad lo que nos importa es que hay más de 285.000 peruanos y peruanas que han dejado de ser pobres. Extrema pobreza. De pobres. Han dejado de ser pobres este último año y en lo que va del gobierno más de 1.200.000 peruanos y peruanas han dejado de ser pobres. En cuanto a extrema pobreza, efectivamente seguimos reduciendo extrema pobreza. Hemos bajado de 4,7 a 4,3. Eso básicamente significa que más de 107.000 peruanos y peruanas han dejado de ser extremo pobres. ¿Extremo pobres es sinónimo de indigencia, mendicidad? En realidad es casi, porque si miramos el promedio que tienen como ingreso es de 161 soles más o menos mensual. Por lo tanto, por ejemplo, los adultos mayores de pensión 65 a los que llegamos, que son extremo pobres, principalmente están viviendo en condiciones muy precarias. Muchas veces estaban alimentados por los vecinos, ¿sí?, al interior del país, por lo tanto estamos llegando a quienes más lo necesitan. Y lo que demuestran los datos y las estadísticas que ha publicado el INEI el día de hoy, y que lo ha hecho público en realidad, es que se ha reducido la pobreza principalmente en la sierra rural. En cuanto al ámbito en promedio nacional es 1,2, pero en lo que corresponde al ámbito rural son 2 puntos. Y en la sierra rural puntualmente hay una reducción importante y hay un dato que también resulta importante, y es que se tiene demostrado y hay evidencia que con programas como Juntos y Pensión 65 de transferencias monetarias se contribuye a esta reducción de la pobreza. Básicamente le atribuye el hecho de haber mejorado en esta situación a estos 2 programas sociales, Juntos y Pensión 65. Además de FICE y de Beca 18. Nosotros tenemos, obviamente los datos acaban de salir, inmediatamente hemos hecho el análisis para los programas que tiene a cargo el Ministerio, que son Juntos y Pensión 65, y efectivamente vemos que hay un impacto, que efectivamente si no tuviésemos a Juntos y Pensión 65 no estaríamos en 22,7, sino en 24,2,
Igualmente que con extrema pobreza, no estaríamos en 4.3, sino en 6%. Cabe señalar que como gobierno nos planteamos llegar al 5% de pobreza extrema, ya estamos en 4.3, y según lo señalado el día de hoy por el ministro Alonso Segura, además con información del Banco Mundial, el Banco Mundial identifica que un país que ya llegó al 3% de extrema pobreza podría decirse que se ha erradicado la extrema pobreza. 4.3% en estos primeros 4 años de gobierno. Algo Así que, por es. ejemplo, algunos pueden aplaudir, pero otros critican, como es el caso de Alan García, que a través de su cuenta Twitter, a ver si la tenemos, ha escrito, confirmado, INEI, porque además, como lo decía la ministra hace un rato, esta es información dada por esta entidad, ahora la pobreza solo se reduce 1% por año, en nuestro gobierno se redujo 4% anualmente, hubo más inclusión. Sería bueno que sea más específico, Alan García, y dijera a qué gobierno se refiere, al primero o al segundo, me imagino que al segundo, ¿no? Pero, en fin, ¿cómo lo toma usted? Bueno, a mí me parece que las buenas noticias, si pensamos como país, creo que deberían alegrarnos a todos. El hablar que 1.200.000 peruanos dejaron la pobreza en estos últimos 3 años, creo que son buenas noticias. Que más de 285.000 peruanos dejaron la situación de pobreza, son buenas noticias. En el caso de la pobreza extrema, que más de 107.000 peruanos dejaron de ser extremo pobres, son buenas noticias. Pero además, con relación a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, creo que es importante señalar que en este gobierno se ha trabajado y se viene trabajando con una estrategia llamada Incluir para Crecer, que es una estrategia integral, no solo con programas sociales, sino principalmente en un trabajo articulado de diferentes sectores, donde vemos además, y comparto con ustedes, otras buenas noticias. Y las buenas noticias que ha dado el INEI el día lunes, ¿sí?, ha sido que, por ejemplo, con relación a la cobertura de agua abastecida básicamente por red pública, en el ámbito rural hemos incrementado el acceso de 38.3, que lo recibimos en el año 2011, a 64.2. Entonces es un incremento importantísimo de acceso a agua de la población rural. Tenemos, por ejemplo, que en Amazonas el promedio nacional, por ejemplo, refleja que estamos en 85.8%, pero que Amazonas ya incrementó del 46.2 al 79.1. Ok, pero si hablamos de servicios básicos, como agua y desagüe, en Lima, por ejemplo, hay más de 1 millón de personas que todavía no cuentan con agua y que viven en condiciones prácticamente infrahumanas, porque no poder acceder a algo tan básico, valga la redundancia, como el agua, es vivir en condiciones paupérrimas, ¿no? Exactamente, nosotros en el promedio nacional tenemos que el 85.8% tiene cobertura de agua abastecida por red pública o pilón. Tenemos todavía que cubrir el 15% a nivel nacional, pero creo que sí es importante recalcar que aun cuando en Lima todavía tenemos tareas por hacer, se están haciendo. En el ámbito rural estábamos hablando de que teníamos solamente 1/3 de la población que tenía acceso a agua, y ahora, cuando comenzó el gobierno, 1 de cada 3 tenían acceso a agua. Ahora más de 2 tienen acceso a agua. ¿Y en cuanto a la electricidad? ¿En zonas rurales sobre todo? En cuanto a la electricidad, hemos incrementado también de manera importante. Lo recibimos en el 2011 en 64.2% y ahora estamos en 74.5%. Pero aquí señalar que la brecha con relación al promedio nacional, que está en 92.9%, se ha cortado. Ahora la brecha entre lo rural con lo nacional es de 18.4. En 3 años hemos incrementado en 10 puntos porcentuales la electricidad, principalmente en ámbito rural. De acuerdo, y hay muchos aspectos que uno podría decir, claro, de hecho le interesan y le podrían corresponder a su cartera, a la de desarrollo e inclusión social, pero que no se pueden manejar o llevar a cabo o ejecutar individualmente porque necesitan de otros ministerios, como el de Transportes y Comunicaciones, como el de la Mujer, el de Economía, etcétera. El tema de las carreteras, ya que tanto se habla de inclusión social, qué bien nos haría tener vías mucho más modernas, mejores infraestructuras viales, para que el Perú también se pueda conectar de una manera mucho más rápida, sencilla, y que la gente que se encuentra en zonas rurales pueda trasladarse a las áreas urbanas y poder también moverse con los productos que ellos cosechan, en el caso de los agricultores, los ganaderos, con los animales que crían, para poder desarrollar un mecanismo mucho más dinámico en el mercado y así crecer todos y beneficiarnos todos.
¿Tienen ustedes algún tipo de comunicación ahora mismo, proyecto, estrategia con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Por ejemplo, ¿hay alguna partida para nuevas y mejores carreteras? Sí, claro que sí. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en estos 3 años de gobierno se ha duplicado la inversión en lo que es todo lo que es infraestructura de transporte. Creo que es importante señalar que hay inversión en caminos vecinales, en trocha, en caminos de herradura, en vías principales también que conectan las diferentes partes del país. ¿Por qué? Porque principalmente para desarrollar el interior del país se requiere que, por ejemplo, los productores, como tú lo has dicho, puedan sacar los productos. Entonces, si hay inversión, nosotros tenemos un trabajo articulado. Tenemos una prioridad de trabajar en ámbito rural como gobierno de inclusión social, pero no dejamos de ninguna manera la inversión. Por eso que este gobierno ha duplicado la inversión en infraestructura, principalmente en lo que es vías de acceso, que es tan importante. Lo que pasa es que desarrollo e inclusión social también tiene que ver con salud, con que la gente pueda acceder a un hospital y ser atendido y que haya una camilla destinada para esa mujer que vive en Huancabamba y que tiene que dar a luz o porque tiene que ser sometida a una cesárea de emergencia, y una persona que pueda ir a un colegio donde haya una pizarra, una carpeta y el techo no se caiga a pedazos. ¿Cómo va ese trabajo también con el Ministerio de Educación a través del ministro Saavedra, que creo que está haciendo las cosas bastante bien, con el Ministerio de Salud? Bueno, en el trabajo de articulación y articulado, en realidad, y coordinado, MIDIS, tanto educación con salud, hay una relación estrecha. Por ejemplo, a nivel de educación inicial y primaria tenemos una estrategia conjunta que se llama Aprende Saludable, y es que los colegios a los que estamos llegando, por ejemplo, con alimentación escolar, también llega el Ministerio de Salud con principalmente un plan de salud escolar que desde el año pasado viene atendiendo a más de 2 millones de niños. ¿Qué es lo que hacen? Por primera vez en la historia llegan a la escuela, le hacen exámenes de sangre para saber si los niños tienen anemia o tienen obesidad. Si tienen anemia o obesidad, son referenciados al centro de salud que corresponde para ser tratados. Les hacen despistaje visual y les ponen anteojos, les ponen lentes de medida. Este año van a entrar principalmente con odontogramas para ver salud bucal. Entonces, estamos trabajando una estrategia integral donde se ha duplicado la inversión en educación, se está trabajando muchísimo para la mejora de la infraestructura. Seguro que vemos en las noticias escuelas que todavía les faltan techos, les faltan acondicionamiento, pero son décadas que se ha dejado de invertir en la educación, en la infraestructura educativa. Ministro, lo que me preocupa es qué va a pasar cuando no esté juntos, si es que mañana viene otro gobierno y decide, digamos, parar con estos proyectos sociales, Pensión 65, y la gente deja de acceder a este bono económico que los ayuda a tener una mejor condición de vida. No se les dio la herramienta para trabajar y acceder a algo mejor para ellos y para su familia, sino plata tangible. Y esa no es una manera, digamos, de maquillar un poco la pobreza en sí para la foto y luego, claro, ¿regresamos a lo mismo? No, en el caso del programa Pensión 65 se transfieren 250 nuevos soles cada 2 meses a los adultos mayores en extrema pobreza. Son personas adultas mayores de 65 años, 85, 100 años. Tenemos más de 400 adultos mayores de más de 100 años. Entonces, al adulto mayor, en esas condiciones, lo que tenemos que darle es una mejor calidad de vida. Con Pensión 65, y allí tenemos un análisis muy distinto a los hogares de juntos que vamos a entrar en un minuto. En el caso de Pensión 65 se llega al adulto mayor que está en extrema pobreza, no en pobreza, en extrema pobreza, que casi mendicidad, que en muchos casos los vecinos son los que le dejan la comida, que viven entre 2 maderitas, ¿no? Y que no tenían acceso a nada, y muchas veces ni siquiera DNI. ¿Y quién fiscaliza eso, ministra? De que realmente estos recursos, este dinero, estas partidas, lleguen a las personas que verdaderamente lo necesitan. Porque es imposible poder fiscalizar todo. En el Jaliguarma han habido muchísimos problemas en los últimos años, de eso vamos a hablar en un ratito. Y claro, parte porque hay mucha gente interesada que se mete, se involucra, se beneficia y no le importa realmente el proyecto, el plan, el trabajo social en sí. Bueno, en el caso de Pensión 65, como en general en los programas sociales, tenemos un mecanismo de rendición de cuentas, y quien entra a fiscalizar anualmente, para comenzar, es la Contraloría.
En este momento, por ejemplo, la Contraloría está haciendo exámenes tanto a pensión 65 como juntos, como lo hace todos los años, para identificar si efectivamente se está llegando como se tiene que llegar, si hay alguna denuncia vinculada con una acción no adecuada, digamos, o una gestión no adecuada. También cuando el Congreso toma conocimiento de alguna denuncia nos cita para rendir, pero internamente como ministerio y como programa se tienen herramientas de control. Se tiene un personal, se tiene un sistema a través de tecnologías de información que se levanta la información para verificar que se llegue al adulto mayor que realmente lo necesita. Le pregunto esto porque el exministro Luis Carranza, por ejemplo, ha dicho que estos proyectos, estos planes sociales, lo que tiene en realidad son fines políticos electorales, que son utilizados para, digamos, vender la sensación de que todo está caminando mejor porque hay que alimentar la confianza en el electorado para ganarse un voto. Bueno, yo creo que, como lo dije en su momento, ¿no? El exministro Carranza, cuando ha afirmado ello, no ha estado informado. Si efectivamente identificara la realidad de los 450.000 adultos mayores que llegamos con pensión 65 y en las condiciones en las que viven, 150.000 adultos mayores que no tenían documento de identidad, por lo tanto no existieron toda su vida para el Estado peruano, no tenían acceso a servicios de salud, no tenían acceso a ningún servicio básico. Entonces yo creo que la mirada sería otra. Con relación al programa Juntos, el programa Juntos no es un programa que regale dinero. Yo creo que ahí mucho se ha dicho últimamente que el programa Juntos es un programa asistencialista que regala dinero. No, el programa Juntos se transfieren 200 soles cada 2 meses, sí y solo sí la familia, es decir, la mamá o el papá, ¿sí? Cumple con enviar a sus niños a la escuela, si es que están en edad escolar, de inicial, primaria y secundaria, o lleva a sus niños a sus controles de salud. ¿Por qué? Porque tenemos que priorizar a la infancia que nazca oportunamente y con buen peso, y para eso las madres tienen que ir a sus controles, y que los niños vayan a la escuela. Entonces, si ellos no los llevan a la escuela y no se confirma que están llevándolos a sus controles, no se transfiere. Eso es desarrollo de capital humano. Claro, es un premio. O sea, tú te comprometes a hacer un buen trabajo como mamá, a preocuparte porque tu hijo... No me parece mal, me parece súper bien. O sea, o asumes realmente las responsabilidades que te corresponden como papá o mamá de cuidarlo, llevarlo al pediatra para que pueda acceder a todas las vacunas, que pueda estudiar porque tiene derecho la criatura por sobre todas las cosas de hacer su inicial, su primaria, su secundaria, y allí nosotros les damos una manito con 200 soles cada 2 meses para los gastos que evidentemente tienen porque el dinero no les alcanza. Y que es mínimo. O sea, yo creo que pensar de que las familias peruanas en condición de pobreza se contentan con 200 soles al mes, creo que es subestimar y pensar que existe una gran cantidad de peruanos y peruanas que nos quieren salir adelante. Pero lo segundo es que efectivamente no nos quedamos solamente con un programa de transferencia monetaria condicionada, sino que hemos implementado para trabajar con las familias de Juntos un programa a través de Foncodes llamado Hakuwiñay, que es de generación de oportunidades económicas. Estas familias, por muy pobres que sean en zona altoandina, tienen por lo menos media hectárea, una parcelita, un huerto que les sirve para alimentarse. Lo que hacemos es llegar a estas familias a través de los yachachiks para mejora de vivienda, para darles información y capacidad en técnicas de riego, se hace concurso de negocios inclusivos y comienzan a tener mejoras en su desarrollo productivo, mejores cultivos, comienzan a vender, comienzan a recibir ingresos para que salgan de la pobreza de manera sostenible. Claro, el tema es que cuando hablamos de Juntos y cuando hablamos de Pensión 65, que son programas donde el Estado asiste con dinero en efectivo a estas familias, a estas personas necesitadas, es mucho más difícil corroborar, comprobar, tener la prueba de que algo malo sucedió en el camino. Pero cuando se trata de alimentos, por ejemplo, cuando se trata de una fiscalización que tiene que ser exhaustiva, como la avena que llega a los más pequeños, como el pescado que comen los niños en el colegio, allí sí se tiene que ser muy minucioso y han habido en realidad situaciones escandalosas que datan ya de hace varios años. Por ejemplo, en el 2013 me he tomado el trabajo de hacer un resumen. 70 alumnos de Abancay intoxicados. En el mismo año, 100 niños en Huancayo
también aparecieron síntomas de vómitos, náuseas, etcétera. En el mismo año, 2013, un niño de 5 años murió por consumir alimentos contaminados. El año pasado, 2014, 50 estudiantes en Cañete por el desayuno. También el año pasado, 16 escolares en Junín. O sea, ¿esto no los ha llevado a ustedes a replantearse la idea de darle de baja a este proyecto, a este plan social porque no funciona? Estás hablando de Jaliwarma. El año 2013 fue su primer año. Jaliwarma entró atendiendo a 2.600.000 niños y efectivamente cuando comenzamos la implementación de Jaliwarma se confió en que los proveedores iban a cumplir los contratos y lo que tuvimos fue contratos firmados para entregar determinados productos bebibles en vasos termosellados y lo que hacían es llevarlos en ollas o en baldes, que era lo que veíamos directamente en los medios. Yo quisiera mencionar que no hay ningún niño que haya muerto por Jaliwarma. Niño de 5 años? No hay ningún niño que haya muerto por Jaliwarma. En el año 2013, cada vez que un niño se enfermaba en la escuela, inmediatamente los medios comunicaban que era Jaliwarma. Pero reconoce y hace un mea culpa porque nosotros hemos reconocido permanentemente el que tenemos que mejorar y estamos mejorando. Y la muestra es, en el año 2013 tuvimos una serie de episodios de afectación a la salud de los niños. En el 2014 tuvimos 2 momentos de episodios. El primero fue el 21 de marzo, que efectivamente lo tuvimos en Cañete, en Pacarán, y el segundo episodio, que fue el más grande, que tuvimos en octubre en Chiclayo. Más de 138 niños que se enfermaron por conservas que estaban en mal estado, que habían falsificado los certificados. No hemos tenido más episodios, este año hemos comenzado la atención. En estos 2 años, porque este es el tercer año de implementación de Jaliwarma para atender a más de 3.100.000 niños y diariamente 3,5 millones de raciones. No es un tema menor, no digo ni menosprecio cada dato, cada niño que se haya enfermado y permanentemente hemos asumido y hemos lamentado esta situación y hemos sancionado y denunciado además. Claro, pero ¿en qué han quedado esas denuncias? Bueno, todas las denuncias las tenemos controladas, hemos hecho las denuncias al Ministerio Público, en algunos casos se ha hecho la denuncia desde el... Ustedes saben que uno denuncia al Ministerio Público porque es la forma como se imparte justicia en este país. El Ministerio Público hace una investigación y decide si denuncia o no ante el Poder Judicial. Tenemos algunas denuncias hechas ante el Poder Judicial y otras que se han archivado del Ministerio Público. Claro, lo que pasa es que en realidad año se trata de la salud, Juliana, pero este año sí es importante. Este año sí es importante señalar, Jaliwarma es en su tercer año y no tenemos ninguna denuncia de afectación a la salud porque se han tomado todas las medidas. O sea, definitivamente señalar que Jaliwarma es un programa que no funciona y que no da resultados, no se acerca necesariamente a la realidad. El ministro Saavedra ha identificado claramente que es parte de la mejora y de logros de educación, también tiene una incidencia el programa Jaliwarma con la alimentación Claro, lo que pasa escolar. es que estamos hablando de la vida, de la salud, de las poblaciones más vulnerables, sobre todo, que son los niños. Yo creo que no se puede aceptar ni un solo caso, error, totalmente ni de un acuerdo, solo caso totalmente de intoxicación. Así es. Porque, caramba, si estuviésemos hablando de sus hijos o de mi hija, en ningún evidentemente lo primero caso que haríamos es no solamente denunciar al Estado, sino exigir el cierre de este proyecto, porque no se puede permitir, y menos que los pequeños sean conejillo de indias para, digamos, usarlos como una especie de plan piloto hasta que el programa funcione a la perfección. En ningún caso se ha tomado como conejillo de indias a los niños, en ningún caso. El programa Jaliwarma lo que hace es plantear la implementación de un derecho señalado en la Ley General de Educación. En ningún caso se ha aprobado, en ningún caso. Lo que sí efectivamente asumimos la responsabilidad es que en el primer y segundo año hemos ido implementando progresivamente los mecanismos de supervisión. Porque acá no se trata de que el programa y los funcionarios de Jaliwarma preparan los desayunos en las oficinas. Se contratan proveedores que ganan concursos y se comprometen a brindar una atención adecuada. Claro, y usted decía hace un rato, nosotros confiamos siempre en esos proveedores, pero no, si es que ya ustedes, no, es que ya no confiamos tanto, ya hemos implementado. Tienen que fiscalizar y estar allí en la cocina donde se preparan. Y es por eso que el año pasado la incidencia de afectación a la salud se redujo al mínimo. 2 casos en todo el año. ¿Por qué? Porque efectivamente implementamos un mecanismo de supervisión y este año hemos dado un salto mayor.
No solamente un mecanismo de supervisión durante la implementación del contrato, sino cuando estaban en proceso de licitación y estábamos antes de firmar el contrato, porque ya había un ganador, íbamos a verificar antes de la firma si las plantas y los almacenes estaban adecuadamente y si era verdad todo lo que habían declarado en los documentos. Solo como dato, de 300, en el mes de marzo en el mes de febrero hicimos un corte, y de más de 350 contratos que se iban a firmar con proveedores, cuando fuimos a las plantas, 80 habían mentido en sus documentos. Entonces también tenemos que trabajar en nuestro país por tener un empresariado, no todos, responsable, pero estamos implementando todos los mecanismos que han permitido este año hasta ahora, y esperamos que siga así, no tener ningún caso de afectación a la salud. Claro, seguramente uno espera contratar a personas que realmente cumplan con su palabra, que no mientan y que todo funcione a la perfección, pero hay alguien que se tiene que hacer responsable políticamente, como está pasando con el tema este de los pañales. Nosotros estamos haciéndonos responsables y siempre nos hemos hecho responsables, y como ministra, que tengo 1 año y 2 meses en la cartera, he acudido a dar toda la información y hemos asumido con responsabilidad cuando ha sucedido algún daño o afectación a la salud. Este año, como repito, hasta el momento, y esperamos que así continúe, no tenemos ninguna afectación a la salud, porque los mecanismos de control en Jaliguarmas están siendo absolutamente rigurosos desde el proceso de selección y durante la implementación. Bueno, y ese tema de los pañales no lo quiero dejar de lado porque, claro, es un asunto que partió, se generó, esto se compró en la cartera de la mujer, pero todavía no se sabe si fue durante la gestión de Ana Jara o la de Carmen Omonte. Lo cierto es que las dos están enfrentadas y en el medio hay 1,5 millones de pañales que parece que se los comió la tierra. Bueno, ese es un tema que yo creo que ya tanto Ana como Carmen han dado cada una la información que corresponde, y me imagino que en el transcurso de las próximas semanas el tema debe estar aclarado, se estarán haciendo las investigaciones y esperamos que se aclare a la brevedad posible, porque efectivamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene un trabajo que hacer con la entrega de donaciones, porque atienden además en momentos de necesidad y de desastres. Entonces esperemos que pronto se aclare y que esta situación pase a la brevedad. Mientras tanto, ¿le van a dar el voto a Cateriano el próximo 27 de abril? Bueno, estamos esperando que así sea. Estamos trabajando muy duro, no hemos parado de trabajar, y esperamos que el día lunes todo lo que Pedro vaya a presentar, obviamente en trabajo coordinado en todo el gabinete y él liderándolo, el Congreso lo reciba, lo acoja y obtengamos el voto de confianza para continuar trabajando como lo estamos haciendo diariamente. Muchas gracias, ministra, por haber venido. Un Muchísimas placer conversar gracias con usted.